Recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta maravillosa mañana que nos regalas. Después de haber celebrado el día de ayer, el día en Costa Rica a las madres, y haber estado, Señor, disfrutando un tiempo con ellas, dándote gracias por el maravilloso milagro de la vida, y que tú usaste a nuestras madres para traernos a este mundo, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De que los muertos no pueden dar vida, porque los muertos no pueden dar vida ni pueden darse vida a sí mismos. Por esa razón es que Dios, a través de la salvación, nos dio a nosotros vida. Esto no se trata de herencia. La herencia que le damos a los hijos es una herencia de enseñanza, es una herencia de ejemplo. Por eso nosotros no tanto oramos por el bebé, aunque oramos por el bebé, pero más oramos por mamá y por papá, para que mamá y papá le den un buen ejemplo a los hijos. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y si usted alguna vez ha escuchado a algún predicador decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, bueno, sí está en la Biblia, pero eso fue una promesa que se le hizo al carcelero de Filipo, y esa misma noche esa promesa se cumplió. No se descuide, sus hijos necesitan tener un encuentro personal con Dios, sus hijos necesitan salvarse. Y Dios no tiene nietos, porque yo voy a la iglesia y porque yo, no, su hijo y su hija llega un momento en el que conocen, disciernen el bien y el mal, y ellos tienen que tomar la decisión. Por supuesto que va a ayudar un montón la vida que ellos nos han visto vivir a nosotros los papás. Por supuesto que eso es de vital importancia. De hecho, la Escritura lo que dice es que instruya al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuera un viejo o una vieja, no se va a apartar. Por supuesto que usted como papá es pieza clave fundamental en la conversión de sus hijos, pero no es en automático. No es que porque yo soy, como en el caso del apellido, de que yo soy González, mis hijos son González, mis nietos son González. Y qué bárbaros y qué apellidazo, perdón, ahí los González, pero ahí va la descendencia, allí va González. En el caso del cristianismo no es por herencia, no es en automático. Nuestros hijos tienen que entregarle ellos personalmente, tomar la decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados y recibir al Señor en su corazón. Entonces, si alguien le dice a usted que mande una ofrenda y que sus hijos se van a convertir, lo están estafando. Si alguien le dice venga a la iglesia y toda su casa se va a convertir, mire, eso no es así. Ellos tienen que ser confrontados también con la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Cuando nosotros ya tenemos años de estar en una iglesia, nos convertimos muchas veces en descuidados de los niños que crecieron en la iglesia. Nos convertimos en descuidados de los niños que nacieron dentro de la iglesia y asumimos que ellos son cristianos. No necesariamente, no. Ellos tienen que confrontarse con la palabra y deben de entregarle su corazón al Señor. Amén. Ok. Por eso decimos que los muertos no pueden dar vida, solamente Dios puede dar vida. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso decíamos en Efesios que estábamos muertos y Él nos dio vida. Con eso terminábamos hoy hace 8 días. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Nueva Traducción Viviente, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Nacen de nuevo. Este es el problema que tenemos en las iglesias de hoy. Muchas personas, cuando usted va a evangelizar o cuando usted les habla de Cristo allá en la calle, le dicen: sí, yo asisto a una iglesia, sí, yo ofrendo para tal causa, sí, yo colaboro con esto o con lo otro. En realidad, ninguno de esos argumentos es el indicativo de que alguien es cristiano. El que alguien sea o no sea cristiano radica en la bondad del nacimiento de nuevo. Si usted nació de nuevo, usted es hijo de Dios. Si usted no nació de nuevo, perdóneme, pero todavía no es hijo de Dios, para no decir de quién es hijo. Así que no es por asistir a una iglesia, no es por ofrendar en tal parte, no es por dar o no dar diezmos u ofrendas. Esto se trata de haber nacido de nuevo, de haber adquirido una nueva generación. No se trata de una nueva religión. El que cambió de religión para entrar en otra no hizo absolutamente nada. No hay ningún cambio espiritual en él. El que salió de la católica para la evangélica, de la evangélica para los testigos de Jehová, de los testigos de Jehová para acá o para allá, no hizo nada. Se trata de que yo antes iba para el infierno por mis delitos y mis pecados, y hoy Cristo rescató mi vida en la cruz del Calvario y ahora voy para el cielo por medio de su sacrificio. Así de fácil. Yo no sé por qué se la complican tanto a la gente, pero es que es necesario que haya un nuevo nacimiento. Es necesario que haya un nuevo género en su vida, y ya voy a tratar de explicarlo. Termino con la Nueva Traducción Viviente, verso 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Somos hechos hijos de Dios porque Él lo quiso en su grande misericordia. Bueno, Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras del Señor, palabras del Maestro. Estábamos muertos y Dios nos da vida para mostrar las riquezas de esa misma gracia que Él nos ofrece, la riqueza de esa nueva vida. Una vida que realmente es verdadera, es la vida de Cristo, es la vida que adquirimos cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Tenemos que luchar porque hay una gran oposición para que las personas conozcan la verdad. Recuerde, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, y a él no le interesa cómo, pero lo que le interesa es matar, hurtar y destruir. No tiene preferencias en que usted se consuma en las drogas, se consuma en el alcohol, se consuma en el adulterio, se consuma en la fornicación, se consuma en cualquier pecado, llámese grande, pequeño o mediano. No hay distinción en el menú de pecados. El enemigo lo que trata y tratará y buscará es de matar, hurtar y destruir. Todo lo que él va a hacer es con el propósito, con el énfasis, con el objetivo de matar, hurtar y destruir. Esa es la forma que el enemigo quiere hacer, y lo puede hacer a través de cualquier pecado, pero interesantemente lo puede hacer también a través de la religión. La Escritura declara que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y la religión, que hace que la persona crea que está bien y en realidad no está bien, porque no ha sido confrontado o confrontada con esta palabra: tienes
que nacer de nuevo. Tienes que pedir perdón por tus pecados y tienes que recibir, aceptar el sacrificio de la cruz en tu vida. Si no, no hay salvación. Si no, no habrá cielo. Y recuerde que la obra del enemigo es quitar, matar, destruir. Esa es su misión, no importa cómo. Y si es de esa manera, pues ganó la batalla. Por eso tenemos que insistir en la iglesia. No se trata de acudir, no se trata de ser miembro de una congregación, no se trata de ser parte de una nómina de hombres. Se trata de estar convencidos, seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso se escribe con tinta de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos y Dios nos dio esa vida para mostrar su gracia y su misericordia. ¿Por qué nos dicen entonces que los que buscamos de Dios somos maquillados? El maquillado es aquel que pretende engañarse a sí mismo. El maquillado es aquel que pretende engañar a Dios. Pero nosotros nos negamos a que nos tilden de maquillados, porque buscamos tener una vida que agrade al Señor, no solamente en el templo, sino en cualquier lugar donde nosotros estemos. Si usted adquiere esta nueva generación, entonces dice la palabra que usted va a tener un corazón nuevo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36? Busque Ezequiel capítulo 36. Dice la palabra del Señor: mire, os daré un corazón nuevo. Dice la Biblia: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, ahora el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si Dios dice que Él va a hacer eso en nosotros, ¿cómo alguien puede pretender que estamos tratando de engañarnos o engañando al Señor, cuando en realidad Dios dice que cuando Él pone esa nueva generación en nuestras vidas, cuando viene el nuevo nacimiento, todas estas cosas comienzan a suceder en nosotros? Ahora, no es necesario ser un físico matemático para entender que si nosotros no estamos entonces poniendo o dando el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, entender que nunca tuvimos ese nuevo nacimiento. Por eso es que nosotros tenemos que insistir. Les contaba el jueves a los hermanos que vinieron que en el libro de Lucas hay 3 parábolas de cosas perdidas. La oveja perdida, eran 100 ovejas, una se perdió, el pastor dejó las 99 y fue a buscar. Esa es una parábola de algo perdido en el libro de Lucas. Número 2, que todos la conocemos, el hijo pródigo. El hijo se rebela, el hijo rechaza la autoridad del papá, rechaza el trabajar en la casa, pide su herencia, se va, despilfarra el dinero, se embriaga. Esa es la obra de Satanás: matar, hurtar y destruir. Él creía que estaba llevándose la gran vida, él creía que estaba estrenando los camellos último modelo con la plata que le dio papá. Llegó el momento en que el enemigo quiere matar, hurtar y destruir, y lo tira a hacer algo que para un judío hasta el día de hoy es cosa terrible. No hay nada peor: cuidar cerdos, un animal inmundo para ellos. Entonces, no solamente cuidar cerdos, dice la escritura que deseaba comerse la comida de los cerdos. Imagine qué condición puede haber llegado esta criatura. Esa es la otra parábola de algo perdido en el libro de Lucas. Para mí, el artista, bueno, él tuvo que reconocer, tuvo que hacer 3 cosas. Él reconoció que en la casa de papá hasta los criados estaban mejor que él, y él dijo: me voy a levantar de aquí, voy a ir a caminar y voy a pedir perdón. O sea, qué manera, pero qué increíble el amor y la misericordia del papá, que al verlo se echó en el brazo, en su cuello, y lo besó y le dijo: hijo, estabas perdido y has regresado. Ese es el amor de Dios. Pero hay otra parábola de cosas perdidas. Dice el libro de Lucas que hay una moneda perdida adentro de la casa. Por eso es que hay que insistir tanto en la iglesia,
Porque ¿dónde estaba perdida la moneda? La moneda estaba perdida adentro de la casa. Como cuando usted pierde las llaves y usted dice, yo sé, no pueden estar en otro lado porque yo acabo de entrar y usé la llave y no he salido de la casa. Tienen que estar aquí, pero están perdidas. Sí, ¿verdad? Como el hombre aquel que se para un día al frente del manicomio y se quedó sin una llanta, y el repuesto lo andaba desinflado también. Entonces sacó las 4 tuercas de la llanta, era una de 4 tuercas, y se fue a inflar la llanta. Cuando llegó, le habían robado las 4 tuercas. Había un loquito viendo desde el lado adentro del manicomio y estaba viendo la situación. El hombre llega, se desespera y dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? El loquito le dice, quítele una de las tuercas a cada una de las llantas y se va con 3 tuercas en cada llanta, no hay ningún problema. Hombre, sí. Y dígame una cosa, ¿por qué usted está aquí? Y le dice, yo estoy aquí por loco, no por bruto. Y yo creo que lamentablemente algunos están, no por locos, ¿verdad? Pero hay que seguir insistiendo y predicando la palabra, porque como que Dios, que se le hace a la gente no sé, una costumbre, eso es religión. Se acomodaron a un sistema religioso. Y hermanos, de verdad, en tiempos tan difíciles como los que estamos nosotros viviendo hoy, nosotros no podríamos darnos el lujo de meternos en un sistema religioso, cuando en realidad el Señor lo que está demandando no es religión, sino una relación personal. Amén. Entonces, ¿por qué está metido usted allá adentro? No podemos entonces permitir que alguien nos diga que vivir en guardándonos para Dios sea maquillaje. De hecho, es necesario vivir en santidad. Es necesaria la regeneración de una persona. Y es que, como dice Efesios 2, que lo leímos la semana pasada, estábamos muertos, no teníamos vida, no teníamos nada. Vea lo que dice Ezequiel: cuando ustedes se conviertan, yo les voy a dar un corazón de carne. Cuando ustedes se conviertan, voy a poner mi espíritu en usted. Quiere decir que ya no puedo caminar en la misma dirección en la que yo caminaba antes, porque simple y sencillamente Dios puso algo en mí que me hizo cambiar hasta del pensamiento. ¿Me estoy comunicando? No se trata de que yo estoy ahí luchando y peleando y esto y que lo otro. No, se trata de que cuando Él puso su espíritu comenzó a guiarme. Creo que mencionaba hoy hace 8 días Colosenses capítulo 3 en el verso 1, porque habéis muerto. Usted no se ha dado cuenta, pero ese es el problema de más de uno, que cree que está vivo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Usted ha visto algún día un muerto reclamar que por qué le compraron una caja tan lúgubre? ¿Ah? No, yo quería una caja de colores. Ahora inventaron, no pegó, pero inventaron hasta cajas del Deportivo Saprissa. Qué montón, para que lo entierren en una caja morado y blanco. Ahora, ¿usted ha visto algún día un muerto reclamar que por qué en una caja del Saprissa y no una caja de la Liga? No, el muerto está muerto, no reclama. ¿Por qué me pusieron este vestido? No, el muerto está muerto, ya no dice nada. Cuando nosotros fuimos a enterrar a Paco Vindas, era un vecino de nosotros, él era el esposo de mamá Nina, de mi abuela del alma, y Cecilia le había dicho: Paco, tiene que dejarme la ropa que usted quiere que lo enterremos. Ya Paco tenía 90 y qué, bueno, todos los años del mundo y unos 4 o 5 más. Y entonces Cecilia le decía: Paco, necesito que me deje la ropa tal y tal que usted quiere que lo enterramos, porque prácticamente ya Paco estaba feo para la foto. Y Cecilia, brava con Paco, cuando llegó a buscar la ropa, la tenía toda sucia, toda chorreada. Ahora, chorreada o limpia o nueva, o como a Mima, que le voy a buscar de la americana, ¿qué va a decir ya después de muerto? ¿Qué va a reclamar? Ese viejillo cuando estaba en vida tenía el pelo blanco, 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 y le decíamos Flor de Itabo.
había que correr cuando él le decía a uno cuando uno le decía Flor de Itabo, porque se enojaba tanto que lo que tuviera en la mano se lo lanzaba a uno. Falta de respeto. No, es que ya estaba muerto, viera lo que lo quise yo en vida. Cuando lo estaba echando a la caja, le decía mi papá y yo, lo estábamos echando, después de que Ceci lo había mudado, le decía yo, a ver, Flor de Itabo, enójese. No dijo nada. Flor de Itabo, me hubiera asustado si se hubiera enojado. Se imagina qué susto, qué carrerón pego. Entonces sí es cierto. No, estamos muertos y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Aquí no se trata de estar peleando nada para mí. Aquí no se trata de estar peleando nada personal. Aquí no se trata de estar peleando nada que tenga que únicamente que ver con mis intereses. Aquí se trata de que Dios puso su espíritu sobre mi vida y hoy priva la obra, la gloria de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que nosotros, en donde nosotros nos conducimos, es por donde nosotros caminamos. Él establece su palabra y su palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Uno andan peleando, uy, no voy a la iglesia, no me quedo viendo la novela, el partido, uy, voy a que no pelee. Fluye el Espíritu de Dios cuando la persona le cree, cuando viene una nueva naturaleza. Por esa razón es que yo insisto en que algunas monedas están perdidas adentro de la casa. Y por más que se le habla del Señor, por más que conocen de lo que dice el Señor, siguen viviendo una vida de práctica de pecado. Dios sabe que no es nuestra intención ofender a nadie, pero lo único que podemos decir es que no ha entendido, no le ha amanecido. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y no quiere decir que los que buscamos agradar al Señor en todos nuestros caminos, que tenemos sí pecados, pero no vivimos una práctica de pecado, pueda decir que los que estamos haciendo eso somos unos maquillados. Entonces, como bien afirma la Escritura en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? Bueno, yo voy a explicarles un poquito con Éxodo capítulo 29, en el verso 36, la parte B de Éxodo capítulo 29. ¿Qué es santidad? Porque santidad no quiere decir sin pecado. Santidad no quiere decir sin pecado. Santidad quiere decir separado. Yo creo que de esto ya hemos hablado bastante. Dice el verso 36 de Éxodo 29: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. ¿De qué está hablando? Del altar del sacrificio. Y dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. En este pasaje lo que la palabra de Dios está hablando es del altar, que al ungir el altar con aceite, ese altar ya a partir del ungimiento ya no era cualquier altar, era el altar para un propósito específico. Ese altar había sido a partir de ese momento apartado para Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que en todas las casas hay una vajilla fina. ¿Cuántos tienen una vajilla para las visitas? Nadie. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que por cierto, si algún día me invitan, yo prefiero que me den en la vajilla que ustedes usan todos los días, porque no es la primera vez que he visto salir un huevito de cucaracha, una arañita, porque esa vajilla está allá apartada, generalmente incluso está en un lugar diferente al que están las demás vajillas. Y dígame si no, hay que sacarla. Vaya, revise la hora más tarde para que vea que tiene un montón un ecosistema completamente diferente adentro. Y a veces por la carrera no la lavan. Y mire, no ha sido la primera vez que he visto un huevito de cucaracha o algún otro objeto extraño caer del pichel a la taza. Qué asco. Bueno, ¿qué quiere que haga? El altar en el Antiguo Testamento existía
con un propósito específico, y ese propósito específico era el de ofrecer ofrendas a Dios. Si usted le pone atención a todo lo que el Señor establece en su palabra, Él dice, primero Dios habita en el huerto del Edén, y allí Él disfruta con la corona de su creación el estar en compañía con Él en el huerto del Edén. El hombre le falla a Dios, Dios tiene que sacar al hombre por su pecado del huerto del Edén, y aún así en su gran amor y misericordia le pide Dios a Moisés que haga un tabernáculo. En el tabernáculo Él va a hacer un lugar donde Él pueda estar en comunión con Dios, con el hombre. Bueno, luego después Dios le dice a Salomón que haga un templo, pero posteriormente el Señor dice, Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Por qué? Porque Dios decidió habitar mejor en un templo hecho por sus manos. ¿Cuántos tienen manos aquí? Usted es el templo que Dios escogió para vivir. Ahora, si el altar de Moisés tenía que ser un altar dedicado exclusivamente para la alabanza y la adoración a Dios, yo digo, ¿dónde quedamos nosotros? Quienes Dios escogió para vivir, para morar, para mandar de su Espíritu Santo, lo profetiza en Ezequiel, lo profetiza Ezequiel. Y enviaré su Espíritu, mi Espíritu, para que conviva con él. ¿Quién vive adentro del cristiano? No del religioso, sino del cristiano. El Espíritu Santo del Señor. Y si en la antigüedad el altar era un lugar que existía para un propósito específico, ofrecer ofrendas a Dios, no se podía usar para cualquier otra cosa. Me estoy dando a entender. No podría en el altar porque hacer cualquier otra cosa que no fuera para el servicio y la adoración a Dios. No se podía utilizar para cualquier otro propósito, como la vajilla que usted tiene en la casa, la que tiene guardada para visitas especiales. Yo no soy una visita especial, así es que si llego a tomar café me dan el mismo jarro escarapelado. Por favor, por favor. Pero usted tiene ese lugar, esa vajilla en un lugar especial. A lo mejor le tiene tanto cariño. Me la regaló mi abuela. Es más, se la regaló mi bisabuela a mi abuela, porque a ella se la regalaron el día que se casó. Dice 2 Timoteo capítulo 2 en el verso 20. Unos, dice, son vasos honrosos y otros son para usos viles. Antes, los que están más viejos, si se acuerdan, teníamos una vasenilla. Una vasenilla. Cualquiera se casaba y lo primero que le regalaban era una vasenilla. No había una boda sin un buen regalo de vasenilla. La vasenilla era un instrumento que se utilizaba debajo de la cama para no tener que ir al cerco a hacer las necesidades. En ese recipiente, ese utensilio era utilizado solamente para hacer de las necesidades del uno y de vez en cuando del dos. Sí, claro que sí, él dice que él no, pero bueno, algunos sí. A los niños los enseñábamos, no habían pañales, los enseñábamos en la vasenilla. Y qué tristeza, se sienta ahí hasta que haga, y cosa más terrible que le diga a uno que haga cuando no tiene ganas de hacer. Pero era mejor sentarlo ahí 1 hora o 2 horas hasta que hiciera, para que aprendiera, que andar juntando, no son desgracias, sin gracias por toda la casa. Ese utensilio se usa solamente para eso. Porque si yo estoy reclamándole que llego a su casa y usted no me sirva con la vajilla especial, por lo que ya le dije, muchísimo menos me va a servir un fresco en la vasenilla. ¿Por qué? Porque este utensilio en la casa es usado para este fin. ¿Se acuerdan? Y este otro es para otro fin. San Pablo dice que unos son para usos honrosos y otros
para usos viles. Dice, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Usted como instrumento de Dios, usted como pieza hecha por el alfarero, ¿para qué cree usted que Dios le hizo a usted? Para glorificarle a Él. ¿Qué uso le está dando usted a su vida, a su cuerpo? ¿Qué uso le está dando? ¿Es el uso de un vaso de honra o es el uso de una vaselilla? Allá usted, dígame usted. Pero el buscar hacer la voluntad de Dios y decir, Señor, úsame como un vaso de tu honra, úsame como un vaso que te glorifique. No es que yo quiera ser un maquillado, no es que yo quiera ser un hipócrita. Quiere decir que Él puso su espíritu en mí y por esa razón su espíritu me guía a toda verdad. ¿Cuántos están aquí? Más o menos. Vivir una vida de santidad no necesariamente, dije, significa vivir una vida sin pecado. Lo que es apartado, sagrado o consagrado a Dios. Eso significa una vida santa. Una vida separada o apartada. Quiere decir que usted y yo no somos cualquier tipo de personas. Quiere decir que usted y yo no somos cualquier tipo de utensilio. Es más, usted ni siquiera es un basurero para que otro le meta basura. Pero algunos dicen, méteme toda la basura que querás. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos chismes, mentiras, calumnias, difamaciones, nosotros somos instrumentos de deshonra, somos basureros de otro que nos está echando basura. Somos personas especiales, ¿usted sabía eso? Somos gente muy especial. La Biblia dice que como la niña de los ojos del Señor, así nos va a guardar Él. ¿A usted alguna vez le ha entrado una basura en el ojo? Dice la Biblia, vea qué importante, somos como la niña de los ojos del Señor. Así me guarda, así me cuida. ¿Qué instrumento soy yo en las manos del Señor? ¿Un instrumento para su honra, para su gloria? ¿O un instrumento para hacer necesidades fisiológicas? Usted es una persona importante para Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Su vida usted es un utensilio para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cómo es posible que alguien que diga que habita el Espíritu de Dios en su vida se preste para que cualquiera le eche un escupitajo? Es que eso es literalmente lo que la persona hace cuando permite que el pecado haga lo que quiera hacer en su vida. Recuerde que citábamos Juan 10:10, el diablo, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que está haciendo. Lo que quiere es verte como una vasenilla, como un escupidero. Pero yo y mi casa, dice José, serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren ser templo del Espíritu Santo del Señor? Un vaso de honra, un vaso de oro para la gloria del Señor, un vaso en el cual el Señor se glorifique, que al Señor le agrade. Yo no estoy aquí para volver a ver para atrás. Yo estoy aquí para tomar posesión de la tierra que Dios me prometió. ¿Cuántos están aquí para eso? ¿Cuántos están aquí para tomar posesión de su familia en el nombre del Señor? ¿Cuántos están aquí para tomar posesión de todas las bendiciones de que el Señor ha prometido en su palabra? Yo no estoy aquí para volver la mirada hacia atrás, para prestar mi cuerpo, mi vida para un vaso de deshonra que no glorifique al Señor. Primera de Pedro 2:9, ustedes la saben. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¡Qué lindo! ¿Qué somos nosotros? Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Léalo conmigo, 1 Pedro 2:9. No lo lea conmigo. Oiga lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso
pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¡Ja! Santidad quiere decir que uno es diferente de lo que es el mundo. Santidad significa que se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. Todo lo que la gente hacía, si antes era un mentiroso, ya no más, aunque eso cuesta salir de ahí. Pero ya no vivo una práctica de pecado. Es controlar toda decisión y acción que tomemos, llevarla a la obediencia del Señor. Para eso Él puso su espíritu. Para eso, cuando estoy diciendo una mentira, Él viene y me habla y me dice: ¿qué estás diciendo? Y yo nada más digo: ups. ¿Qué estás diciendo? Perdón, Señor. Mire, hermano, es que esa es la diferencia entre vivir una vida de santidad y vivir una vida de pecado. No necesariamente una vida de santidad no hay pecado, lo hay, todos somos pecadores, pero de ahí a todos vivir una vida de pecado, lo siento mucho, mi cuerpo es un cuerpo, mi vida es una vida dedicada al Señor. ¿Se puede vivir en santidad? Claro que sí se puede. Por eso es que estamos predicando en esa línea. ¿Por qué? Porque muchas personas están creyendo que pueden hacer lo que quieren. Dice la Biblia que nosotros somos un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes. Cuando éramos inconversos, nuestra conducta era sucia, pero cuando nos convertimos al Señor o pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros comenzamos a ser un instrumento útil para el Señor. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si lo ha escuchado, ¿verdad? Quiero que lo escuche de la Nueva Traducción Viviente. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Aleluya. ¿Cuántos constructores y mecánicos hay hoy aquí? Levantando la mano. Yo levanto la mano, me siento constructor y mecánico también. Ok. Cuando uno anda trabajando de constructor y mecánico, como que no le importa mucho ensuciarse, porque prácticamente ese es el trabajo de uno, ¿verdad? O sea, no hay tanta preocupación en no ensuciarse. Vamos a ver, ¿cuántos enfermeros, médicos, gente que trabaja en lugares muy cuidadosos en cuanto a la contaminación hay aquí? Vamos a ver, 1, 2, Ronnie, usted puede estar levantando la mano también. 3, ok, es que se estaba rascando, ok, está bien. No, pero hable por fe también. A un constructor o un mecánico no le molesta ensuciarse. No, ¿por qué? Pues porque uno siempre anda sucio, ¿verdad? Porque el trabajo de uno implica estar en contacto con el polvo, estar en contacto con la suciedad, con el acerrín, con la grasa, con toda la cosa. Pero a un médico, a una enfermera, a un cirujano, pues obviamente sí. Yo recuerdo la vez que fui a ver a la hermana Lorena, que de Dios goza, al cuarto piso, no sé si era en el cuarto piso, donde a ella le hicieron el trasplante de médula, y para poder entrar, qué cosa más increíble. Yo creía que yo sabía lavarme las manos bien, porque una vez escuché a Javi que decía, y yo cada vez que lavo las manos, esto se lo va a aprender usted, Javi me dijo, usted canta cumpleaños feliz. Es que la mayoría de la gente lo que hace es así, ya, se va. Y ni siquiera en el mejor de los casos, ¿verdad? Que se lava las manos. Y Javi dijo, usted canta cumpleaños feliz, y entonces ya quedó bien lavado las manos. Entonces yo comienzo, cumpleaños feliz, me deseo yo a mí, cumpleaños Javiercito, cumpleaños feliz. Ok, ya me lavé las manos. No, usted no sabe lavarse las manos. Para entrar en un lugar donde es necesaria la asepsia completa, perfecta, le dan a unos cepillitos y se tiene que lavar desde aquí
hasta aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es todo un ritual. Estoy entrando a la habitación de una persona trasplantada de médula que tiene sus defensas, pero en lo mínimo, que cualquier partícula, cualquier bacteria, cualquier agente externo puede literalmente matar a esa persona. Que póngase botas, que póngase pantalón, que póngase esto. Es más, tiene que, después de haberse lavado como se lavó, tiene que ponerse guantes, y si los toca mal, se los tiene que quitar. Aparte la regañada que me pegaron, ya les conté, porque los toqué. No los puede tocar, tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene que ser tiene que estar en un ambiente completamente libre de cualquier bacteria o germen. Entonces yo me pongo a pensar, una persona de estas tiene que mantenerse siempre limpio y tiene que mantenerse presentable. Digo yo, usted llega donde el odontólogo y lo ve con la ropa de caliche, que es mecánico, ¿ah? Ya me imagino el pantalón de caliche. Katia, ¿cómo son los pantalones de caliche? ¿Se paran solos? Se paran solos. Sí, el contacto con la mecánica, la grasa y toda la cosa. Usted se imagina usted llegar y que le salga el odontólogo con el pantalón de caliche y usted diga, usted me va a abrir la boca y me va a poner una inyección y me va a sacar una muela o me va a calzar una... No sé si me estoy comunicando, pero es que, hermanos, el cirujano se tiene que mantener lejos de las actividades del constructor, porque si no, se va a contaminar. Una cosa va a contaminar a la otra. No sé si estoy siendo bien específico, pero el cristiano se tiene que mantener lo más alejado posible de la obra del enemigo. ¿Para qué? Para no contaminarse. Recuerde que nosotros somos un altar de Dios, y como altar de Dios estamos consagrados. Yo no estoy hablando mal ni de los constructores ni de los médicos, no, cada quien con su trabajo y con su función. Lo que quiero decir es, ¿cómo es posible que alguien que necesite ser un altar escogido, apartado para Dios, esté contaminándose con el pecado y con las inmundicias del enemigo? Me di a entender. Eso es vivir en santidad. Eso es vivir en santidad. Pero vamos a seguir de hoy en 8 si el Señor nos da vida. Por ahora, póngase un momentito de pie y vamos a orar.